Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar de la vida en palacio, virreinal, festejos, celebraciones y certámenes. Mi nombre es Evelyn Charlina Ponte Ramírez y soy el número de lista 2. Mi nombre es Nayeli Martínez Flores y soy el número 26. Hola, mi nombre es Ilse Luis Hernández Ventura y soy el número 22. Hola, yo soy Alejandra Coeto y mi número de lista es el 8. Hola, yo soy José Carlos Contreras Flores y mi número de lista es el 9. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en el Centro Histórico de Puebla y como podrán darse cuenta estamos justamente en la catedral. Afuera de la catedral nos encontramos a un guía turístico que nos enseñó un poco más acerca de la historia de Puebla, el virreinato y todo eso. Uno de los datos más importantes que llamaron mi atención fue el hecho de que todo lo que se hiciera en cualquier lugar tenía que ser llevado hacia el rey, lo cual el rey sabía todo sin estar en el mismo lugar. Y como mi compañera lo dijo, el rey autorizaba todo, igual que las monedas. Existió en alguna ocasión que el rey no autorizó 3 monedas, las cuales se encuentran en la Catedral de México, donde son las 3 monedas más importantes en toda la República Mexicana. Se dice que cuando llegaba un virrey aquí a Puebla, se adornaban las entradas, cada entrada del lugar se entraba con arcos triunfantes, donde pasaba el virrey o la persona que fuera a llegar. Se recibía también con comida y bebida típica de aquí mismo, y este tipo de celebraciones llegaban a durar incluso 15 días. Uno de los datos más curiosos que a mí me llamó la atención sobre la plática que nos dieron fue que la Inquisición se inició en 1560 por el padre Pedro Moya, por órdenes de Felipe II. Una de las acciones principales fueron matar a 70 personas en la Ciudad de México para quitarles sus riquezas. Y así inició. Algo interesante, bueno, del cambio político que hubo aquí en México en aquel entonces, el Anahuac, así le llamaban los aztecas, el Anahuac, todo lo que está rodeado de agua, y decían el dicho que ellos pues hicieron famoso en todo Anahuac, Sem Anahuac Tenochca Tlalpan, que significa todo el Anahuac será tierra Tenochca. Esta realidad cruel por parte de los aztecas, que eran el señorío importante, va a clasificar la sociedad mexicana por el poderío, y así pues los demás pueblos temerosos de que los aztecas pues siguieran dominando a la llegada de los españoles, ayudan a Hernán Cortés a la conquista. Entonces surge la nueva política, el virreinato o la colonia, como pues quisieran llamarle. Algunas personas dicen no era una colonia, era un virreinato porque estaba regido por un virrey. Y ahí iniciamos ya las clases sociales, ¿verdad? Pero hablando históricamente, lo importante era la evangelización. En aquel entonces, cuando se descubre América, el Papa era pues nada más y nada menos que Alejandro VI, el Papa Borgia, y él decide que cuando pues se descubriese algo, pues se tendría que conquistar espiritualmente, es decir, evangelizar. Y surge la evangelización, viene la Inquisición y bueno, dos tipos de personalidades españolas, los guerreros ambiciosos, salvajes, y los cultos, la gente noble, estando como pues por encima de todas las jerarquías el virrey, el cual pues tenía los cargos de capitán general, gobernador general, superintendente de la Real Hacienda, presidente de las Cortes Reales y representante del rey. Es decir, estaba por encima de todas las jerarquías, los estratos sociales, que eran 5. Como capitán general estaba por encima de el gobierno militar.
Así que hubo jerarquías militares también, marítimas, y también pues como jefe de las Cortes Reales, pues existían pues todos aquellos dedicados a los juicios penales, juicios civiles, etcétera. Y también como jerarca de la iglesia, pues superintendente por encima de los obispos, los cuales por encima de los sacerdotes comunes, entre también, digamos, los párrocos, las monjas, o sea, era todo un aparato social extremo que realmente estaba en manos de los españoles, todo el poder. Había gobernadores en los diferentes pues áreas en su tiempo, pues los estados en aquel entonces, después en las intendencias, la intendencia de Guadalajara, la intendencia de Monterrey, la intendencia de Guatemala, la intendencia de la Nueva España, en fin, y cada quien pues gobernado pues por un intendente. Y bueno, pues esto, la división política entre, les decía, los alcaldes mayores, los regidores, y bueno, pues de ahí emanaba el poder judicial, la policía, los tribunales colegiados, los tribunales civiles, los tribunales penales, o sea, un aparato pues temible realmente, porque había también el Tribunal de la Santa Inquisición, que se encargaba de vigilar la fe, pero más que nada de vigilar la riqueza. Esto es muy importante, por eso hay muchas iglesias en las ciudades ricas como Puebla, Querétaro, México, porque la Inquisición, cuando observaba por ahí la riqueza de tal o cual personalidad, pues decía, lo acusamos y le quitamos pues su dinero, y pues para las obras pías. La Inquisición como organismo se inició en 1560 por el padre Pedro Moya, por orden de Felipe II, y lo primero que hicieron fue pues matar a 70 personas en Ciudad de México para quitarles su riqueza. Así inicia terriblemente pues este organismo temible. Por eso tenemos conventos ya desde el siglo XVI, como el de las monjas dominicas de Santa Inés, en donde dichas monjas pues tenían que ser hijas de familias ricas, y estas monjas pues tenían hasta 10 criadas por monja, que pues no estaban por fe, sino que estaban por salvar a la familia. Entonces, más que nada, el poder de la iglesia sí fue extremo, muy superior a los poderes civiles, y bueno, esto fundamentado desde la época de Felipe II. Antes a Felipe II sí había un poderío eclesiástico, pero era más importante la educación, la cultura para los indígenas. De hecho, hay dos tipos de discriminación, la discriminación social y la discriminación cultural. La discriminación social inició con la colonia, cuando los españoles, al llegar a México, pues decían, los indios son animales en forma humana, así que podemos hacer con ellos lo que queramos. Violación contra las mujeres, esclavitud contra los hombres, y esto pues en el caso más terrible, ¿verdad? Aunque también pues había lo que se llama las castas, las clases sociales. Las castas iban a dar también un cierto privilegio o más discriminación. El indígena puro pues era totalmente discriminado, era esclavizado, era utilizado, humillado, y además pues se les cobraban determinados impuestos. Muchas ocasiones hay casos en los que los indígenas se quejaban con los sacerdotes de los impuestos tan elevados que no les alcanzaba para el sustento diario. Tenían que dar determinada cantidad de objetos o de material o de cultivos o de dinero para que pues la colonia, la corona en sí, pues llevara el beneficio entre comillas, por derecho de la conquista.
al grado de que, bueno, la corona establece en el siglo XVI lo que se llama las encomiendas. Las encomiendas estaban a cargo, en muchos casos, de conquistadores. Por ejemplo, Hernán Cortés tenía una encomienda en Oaxaca, era el amo y señor de la Ciudad de México, y el encomendero tenía la función de vigilar la religión y vigilar la riqueza. Así que pues dice el dicho, el que comparte y reparte se lleva su buena parte. Entonces ellos pues explotaban demasiado a los indígenas y hubo disputas políticas, disputas religiosas. El primero de todos aquellos que se dio a la tarea de defender a los indígenas fue nada más y nada menos que el primer obispo de Puebla, Fray Julián Garcés. Para aquel entonces el Papa Julio II pues es quien reglamentaba la Nueva España. Julio II había pues perdido políticamente en Europa, ni modo, tuvo que permitir la invasión y la destrucción de Roma en gran parte, y después su sucesor en 1534, Pablo III. Pablo III sí tuvo oportunidad de pensar en los indígenas y entonces escribió una bula papal. Las bulas papales eran muy importantes, eran unas órdenes extremas, al grado de que, como se sabe que en el virreinato toda la España, Nueva España y las conquistas hechas por los españoles tenían que ser católicas, el Papa tenía una autoridad extrema, tal que oponerse a sus designios equivalía a una sentencia de muerte. Así que gracias a este Papa, Pablo III, la pluma Sublimis Deus, en latín el Dios sublime, pues a protección y beneficio de los indios. Los indios son criaturas humanas y deberán ser tratados como tales, no como animales. Inicia así esta bula papal. Y entonces pues la protección de los indios, y finalmente con las armas de esta bula papal, muchos de los clérigos como Vasco de Quiroga en Michoacán, como también don Diego de Landa en Yucatán y como Bartolomé de las Casas en Chiapas, se dan a la tarea de un combate político religioso a la defensa de los indios para evitar la discriminación, y llegaron a quitarles hasta más de 20 encomiendas, es decir, el poderío político de los españoles se perdió. Imagínense, una encomienda abarca todo el estado de Oaxaca. En Chiapas, Yucatán, 16 encomiendas que después los padres dominicos pues llevaron a cabo. Por eso pues San Cristóbal de las Casas lleva el nombre de este gran clérigo Bartolomé de las Casas. Y pues la parte donde nació el Tata, el presidente pues Lázaro Cárdenas en Michoacán, otro Tata, porque el Tata era el gran padre, Tata Vasco de Quiroga. Bueno, y así pues una lucha política que va a terminar en el siglo XVIII con la nacionalización del mestizaje. Los mestizos, los hijos de españoles, ya sienten como su patria México y quieren, pues como una de las causas de la independencia, terminar con esos privilegios que los españoles tenían, que seguían discriminando a los mismos hijos de españoles en la Nueva España. Prueba de ello, pues el combate del padre Hidalgo, Morelos, etcétera. Pero durante el virreinato, pues seguía esa lucha política, y al grado de que se dieron a la tarea de clasificar a los indígenas. Si un indígena se casaba con un español, entonces su hijo era mestizo. Si el mestizo se casaba con una indígena, pues ya su hijo ya era pues más indio que español. Hubo 17 diferentes razas identificables por los rasgos, por el color de la piel, por la estatura, etcétera. Había los mulatos, que era la raza combinada entre indios con negros, y de negros con mulatos los lobos, y de lobos con negros los zambos,
y de zambos con negros, el salta para atrás, del castizo, que era el hijo de español con mestizo, surgía nuevamente español. Y esto pues hacía que una persona, por su raza, pues no iba a poder nunca elevarse en grado social, porque por el simple hecho de ser de determinada raza, pues no podía alcanzar una jerarquía elevada. Entonces, eso pues era una discriminación muy franca. El caso de la cultura, les decía, la discriminación cultural pues era también muy obvia. Cuando Carlos V funda el virreinato, establece colegios para indígenas, de ahí surge gente muy culta como Diego de Grado, Mateo Severino, Bonifacio Maximiliano, Nicolás Faustino, José de la Cruz, que fue médico, él hizo el primer códice náhuatl latín, José de la Cruz, códice de la Cruz Badiano, traducido al latín por Juan Badiano, los indígenas no hablaban latín todavía, y surgen una cantidad de lumbreras culturales de los colegios como